presentación, gracias a Nico por agitar la juntada. Y gracias por el interés en el trabajo. Lo que les voy a contar hoy es un paper que publicamos este año, en el que, bueno, justamente lo que hicimos es un poquito lo que les comentaba en el título. La idea de la presentación es hacer una introducción bien cortita de la situación en el contexto actual de la regulación del cannabis y un poquito de los cannabinoides y los terpenos que tiene la planta. Después les voy a contar de dónde sacamos los datos y una visión general de la metodología, que sí la vamos a ir retomando un poquito más cuando les vaya contando los resultados, así queda todo más claro. Y bueno, después vamos a las contribuciones o al final del trabajo, que serían las conclusiones. La presentación es cortita, yo creo que va a durar más o menos media hora, no sé cómo Bien. acostumbran los seminarios, pero bueno, cualquier cosa podemos charlar un ratito más después y me preguntan cosas que les parezcan interesantes. Bueno, el cannabis sigue siendo una droga que está clasificada como en la clase 1 de la DEA, que quiere decir que son drogas que se supone que no tienen ningún uso terapéutico. Sin embargo, en los últimos años se vienen aprobando legalizaciones y regularizaciones del mercado de cannabis. Los usos son un montón, desde los usos recreativos, medicinales, para investigación, pero también industriales. Bueno, tiene un montón de usos la planta. Esto generó en un marco en el que se viene regulando que hay una oferta muy grande de diferentes tipos en diferentes lugares. Sin embargo, lo que no hay es como una suerte de estandarización, como por ejemplo sí tiene el vino, o otros productos de origen natural, que uno sabe más o menos qué componentes tiene que tener un cabernet para hacer un cabernet, por ejemplo. Eso en el cannabis no pasa. Entonces lo que se genera es que los usuarios tienen una oferta súper variada de cientos de miles de strains diferentes, y no hay ninguna pista de si eso realmente significa algo o qué es lo que está significando. Dentro de las cosas que aportan variabilidad a la planta es que tiene un montón de diferentes cannabinoides, que son, por ejemplo, el THC y el CBD, que son los como más conocidos o los que más han estudiado, que serían los que estarían más asociados a los efectos psicoactivos de la planta. Pero se sabe que los cannabinoides son muy sensibles al contexto y varían de generación en generación de las plantas, o según la etapa del desarrollo de la planta o la zona en donde la planta se cultiva. Y bueno, acá hay algunos como ejemplo, pero hay muchos más cannabinoides, que son diferentes metabolitos en las vías de síntesis de estas moléculas, que están presentes y que tendrían también un papel en los efectos subjetivos. En función de los cannabinoides, particularmente del THC y del CBD, si bien originalmente como que las plantas se dividían por características fisiológicas, según el origen de donde eran, entre índica, sativa o híbridas últimamente, lo que se vio es que eso no tenía un muy buen poder predictivo, y se pasó un modelo en el que se habla de quimiotipos de cannabis, en los que en función de la relación entre THC y CBD se dividen entre un quimiotipo que tiene altos niveles de THC y bajos de CBD, un quimiotipo que tiene altos niveles de CBD y bajos niveles de THC, y otros que están intermedios. Estos serían como estos piquitos que vemos acá. Esto es un trabajo de Gicomes, que ahora trabaja para el ISCLI, tenemos hace poquito que está trabajando para ellos, en el que analizan 800 strains, una cantidad muy grande de strains comerciales en Estados Unidos. Estos datos también están públicos y nosotros los descargamos, y lo que vemos es para los mismos strains, si nosotros nos fijamos la división que tienen estas plantas clasificadas según otras bases, las cantidades de THC y CBD, si bien pueden servir para tener alguna idea de cuáles van a ser los efectos psicoactivos o para clasificar las plantas, no tienen un poder predictivo muy bueno como para determinar la especie de la planta, que es algo que está muy en discusión últimamente. Y si bien hay características fisiológicas de las plantas que estarían asociadas a estos tags de especie, no queda muy claro si en el desarrollo actual y en la cantidad de mezclas que se han hecho de las plantas, esto tendría o no algún tipo de significado. Después, por otro lado, tenemos los terpenos, que son moléculas que sintetizan las plantas, principalmente con alguna función específica, por ejemplo, para atraer insectos o para
para repeler herbívoros o como protección contra hongos y bacterias. Y los terpenos, en contraposición a los cannabinoides, sí son mucho más heredables y menos sensibles al entorno. Y a su vez, muchos de los terpenos tienen sí descritas acciones terapéuticas. Entonces por acá están algunos de los terpenos más comunes del cannabis, hay un montón. Entonces, nosotros lo que hicimos fue bajar, hay una página que se llama Leafly, que tiene un montón de strains diferentes de cannabis. Nosotros nos bajamos 887 cepas que tenían más de 10 reportes cada una, más de 10 datos cada una, y cada strain tiene asociado un reporte subjetivo de un usuario, y a su vez los caracterizan por sabores, por efectos y por efectos. Entonces, por ejemplo, si uno entrara a un strain, uno, por ejemplo, se llama Alice in the Wonderlands, este strain tiene 78 reseñas. Hay un cuadro general en el que se observa cuáles son los tags más marcados por los usuarios, y un reporte único podría ser uno como por ejemplo este, que además tiene asociado un vectorcito en el que los usuarios reportan efectos y sabores que encontraron en ese consumo o esa experiencia que tuvieron con este strain, ¿sí? Nosotros bajamos todos y ahí nos quedamos con 887 strains distintos que tenían al menos 10 reportes cada uno. Y después, por otro lado, hay otra página que se llama Sealabs, que es un servicio que tiene en Estados Unidos, en donde uno puede mandar sus muestras para que las analicen, y ellos te ofrecen un perfil de cannabinoides, de terpenos, pero también de otro tipo de contaminantes que pueda tener la cepa o lo que fuera. Entonces ahí son reportes individuales, así es como se ve la página en general, uno puede filtrar. Nosotros lo que hicimos fue filtrar por flores y que tuvieran el perfil de cannabinoides y el perfil de terpenos. Entonces, nosotros nos quedamos con, de las 887 cepas que habíamos bajado del Leafly, que tenían más de 10 reportes, de ahí nos quedamos con 183 cepas, de esas había 443 muestras, que tenían reportes para 14 cannabinoides distintos y para 33 terpenos diferentes, cada una de estas muestras. Entonces, por ejemplo, un reporte que podría ser, no es el primero, pero si uno entra en un reporte, lo que va a encontrar es, bueno, qué características, las características que nosotros filtramos, la fecha, y un cuadro que tiene las cantidades que encontraron de los diferentes cannabinoides y de los diferentes terpenos. Entonces, lo que hicimos con estos datos de cannabinoides y terpenos fue, por un lado, utilizar técnicas de aprendizaje estadístico, construimos grafos y analizamos algunas propiedades de los grafos, particularmente la modularidad, para ver cómo se repartían estas cosas, y exploramos el poder de clasificación de los efectos, de los sabores y de los relatos, para poder diferenciar entre las especies, entre índica y sativa particularmente. Y después, sobre los reportes subjetivos, hicimos lo que es un análisis, un LCA, análisis semántico latente, en el que lo que se hace es convertir los reportes en matrices con números. Ahora les voy a contar bien más o menos cómo es el procedimiento. Y con eso se pueden extraer los tópicos de los que hablan los usuarios cuando hacen los reportes de un strain en particular. Y para ver si había una relación o si había una consistencia entre lo que se reportaba como efectos y sabores y las narrativas libres, aplicamos un modelo ya entrenado que se llama Word2Vec, que lo que hace es mapear a todas las palabras en un espacio semántico, un espacio de vectores de 300 dimensiones, y uno puede comparar si lo que son tags individuales tiene alguna asociación con las narrativas libres. Entonces, para arrancar, ya les había contado que teníamos a todos los strains caracterizados por sabores y por efectos. Entonces, lo que hicimos primero fue convertir los efectos y los sabores que venían tallados para cada reporte, pasamos eso a una matriz, que lo que va a tener es la frecuencia relativa, la frecuencia normalizada al total de reportes para cada uno de los efectos y para cada uno de los sabores. Entonces, con eso construíamos matrices en las que teníamos cada uno de los, no sé si se ve entero, cada uno de los sabores reportados, cada uno de los strains y la frecuencia relativa de esos sabores o de esos efectos.
A su vez, para cada uno de estos strains teníamos el tag que habían reportado los usuarios sobre si se trataba de una índica, de una sativa o de una híbrida. Después lo que hicimos también es, como son reportes libres, los usuarios entran y dan sus reportes. Y hay usuarios que tienen muchos reportes y otros que tienen uno o dos, muy poquitos. Entonces analizamos, como para quedarnos tranquilos de que más o menos fuera robusto lo que encontráramos, que no hubieran usuarios que de alguna forma estuvieran como dando todos los reportes o sesgando nuestros resultados. Entonces, lo que se ve acá es el número de reportes que hay por usuarios para índicas, híbridas y sativas. Y este gráfico en realidad es el que les voy a contar un poquito más, que lo que está en este eje es la fracción de los reportes. O sea, uno serían los 887 reportes y acá sería un solo strain, perdón, la fracción de los strains. Y acá es la máxima fracción que fue reportada por un solo usuario. Entonces, si por ejemplo, para todos los strains, todos los reportes hubieran sido de un solo usuario, un punto estaría acá. Entonces tendría que todos los reportes fueron dados por un mismo usuario. Si para cada strain solamente hubiera un reporte por usuario, habría solamente un punto acá, porque la fracción completa de todos los strains habrían sido dados por un solo usuario. Lo que vimos es que en general había un máximo de un 10% de reportes por strain por usuario, entonces con eso más o menos nos quedamos tranquilos de que no fuera algo que estuviera sesgando nuestros datos. Bien, una vez que construimos las matrices para caracterizar a los strains por efectos y por sabores, lo que hicimos fueron correlaciones por rangos de Spearman para poder construir grafos en los que teníamos la estructura de sabores y efectos, y sobre esos grafos calculamos la modularidad para ver cuáles eran las particiones que mejor explicaban esos datos. Y por otro lado, sobre los datos de estas matrices, también usamos modelos de random forest para ver si podíamos separar entre índicas y sativas. El modelo de random forest es un modelo de árboles, como en silvestre, digamos, un modelo en el que se toma una decisión lineal entre diferentes variables como para separar. En el caso de random forest lo que hacemos es tomar múltiples subsets de variables con un cierto porcentaje de las variables totales, de hecho tomamos 1000, y al final de cada rama vamos a tener una clasificación, ¿no? Entonces lo que hacemos es de estos 1000, que cada uno haga un voto individual y el resultado va a ser el promedio de los 1000 árboles. Para eso hicimos una validación cruzada con 5 particiones de los datos y tomamos como referencia el mismo modelo, pero aplicado permutando las etiquetas, ¿sí? Entonces calculamos un área bajo la curva respecto de los datos randomizados y los datos sin randomizar. Entonces, por ejemplo, este es el grafo que se genera con los datos de los efectos, y estos son los módulos que se usaron. Entonces, en principio, lo que se ve como bastante claro es que hay como un gradiente en el que tenemos más sativas de un lado y más índicas del otro, y las híbridas quedan un poquito en el medio, y eso sale con solamente los vectores de efectos. Pero yo ahora les voy a mostrar un zoom más chiquito de esos cuadrantes que están ahí, en los que cada strain tiene un nombre, y esos nombres a veces tienen palabras como diesel, o skunk, tienen nombres de sabores asociados al nombre del strain, y lo que veíamos en el grafo que etiquetado por efectos, es que los nombres que tenían referencias a sabores particulares también se agrupaban juntos, ¿sí? Por ejemplo, los cheese, quedaban todos juntitos en su grafo de efectos asociados. Y cuando ajustamos el random forest para clasificar índicas desativas, funcionó súper bien, o sea que podemos distinguir a índicas desativas solamente en base a los efectos reportados. Lo mismo hicimos para las matrices que estaban caracterizadas por los sabores.
Entonces acá, si bien no es tan claro, también se ve un gradiente en el que tenemos más índicas de un lado y más sativas del otro. Y en el grafo de sabores también lo que observamos es que las especies que tenían, los strain que tenían nombres asociados a sabores específicos, también se agrupaban en los vectores por sabores. Y también se puede clasificar entre especies usando un random forest solamente con los datos de los sabores reportados por los usuarios. Después quisimos ver si había alguna relación, o sea, como veíamos la estructura que tanto las síndicas, como, tanto por efectos como por sabores, había una cierta estructura, quisimos ver si había alguna relación entre los aromas y los efectos reportados. Entonces hicimos correlaciones entre las matrices de efectos y de aromas. Esto está corregido a 0,5 por múltiples, primero era 0,5 corregido por múltiples comparaciones, y bueno, nos fijamos la estructura de clústeres que hay acá adentro, y básicamente encontramos tres grupitos. Primero, que las experiencias o los efectos no buscados no se asociaban negativamente al reporte de sabores, pero por otro lado teníamos sabores que se asociaban a efectos como creatividad o en efectos más energizantes, y teníamos sabores que se asociaban a efectos más bien relajantes. Entonces, los sabores que se asociaron a los efectos sedativos fueron los sabores, por ejemplo, pungente, tierra, madera, frutos rojos, arándanos, y asociados a los efectos estimulantes tenemos sabores cítricos y frutales. Después lo otro que hicimos fue tomar todos los reportes. Acá no lo voy a comentar mucho de la parte del procesado, pero si quieren después lo hablamos. En cada reporte tenemos un montón de palabras. Entonces, lo que hacemos es armar una matriz que va a tener, una matriz general, que va a tener todas las palabras que están mencionadas por todos los documentos, y en cada casillero, cada documento va a ser, en principio, un string, o sea, todos los reportes para un solo string encadenados, y después en otra parte lo hicimos también sobre algún string representativo de índicas y desativas, y ahí tomamos todos los reportes por separado, o sea, cada documento en un reporte. Pero en general, lo primero que les voy a mostrar es tomando cada documento como un string por separado, y para ese encadenamos todos los reportes. Entonces se calcula la frecuencia para cada palabra en cada string. Esto es una matriz enorme y súper esparsa. Entonces lo que se hace es un análisis, el LSA es básicamente una descomposición de esta matriz para quedarnos solamente con los vectores previos más grandes y poder sacar todo lo que sea ruido de esa matriz y volver a reconstruir en el espacio original. Después lo que hicimos fue sobre esta matriz calcular un análisis de componentes principales, que la verdad no es muy diferente del LSA, pero bueno, primero vimos el LSA y después quedamos con esto. Pero lo que nos permite es como separar por tópicos independientes, que es los datos que quedan en esta matriz. Bueno, y lo que les contaba, esto lo hicimos tomando como documento los datos para cada string todos los reportes juntos, y después lo que hicimos fue hacerlo también para una cepa característica o representativa de las sativas, como Superlemon Haze, que tenía un montón de reportes, y para Blueberry, que sería una cepa representativa de las síndicas. Y bueno, cuando sacamos los componentes, lo que tenemos es un montón de palabras que pesan más o que tienen una mayor representación en ese tópico. Entonces, para poder comparar la información que extraíamos de los reportes de la información que teníamos en las etiquetas, lo que hicimos fue usar este modelo entrenado, que es como un tema aparte de cómo se entrena el modelo, pero es una red neuronal que al final que está entrenada en grandes bases de datos, y que lo que hace es para cualquier palabra entregarte un vector de unas 300 dimensiones, o ese es el tamaño que usamos nosotros, en el que uno puede calcular la distancia entre palabras, usando la distancia coseno entre la palabra tuya de interés y otra palabra, ¿sí? Porque las tenés como vectorizadas en 300 dimensiones. Y la idea es que palabras que están relacionadas a conceptos cercanos van a tener una distancia más chica entre sí. Entonces, cuando usamos los datos de los reportes para armar los grafos,
También vimos que en los reportes teníamos un gradiente entre índicas y sativas, en el que las híbridas quedaban en el medio. Y cuando sacamos los tópicos principales o los componentes principales de los reportes, esto lo hicimos para todos los strings juntos, pero también para los strings por separado. Acá lo que se ve son el tamaño de las palabras relativo al peso o a la importancia en la componente. Son las 50 primeras palabras para los 5 primeros componentes, y en las primeras 3 componentes están mucho más asociadas a lo que tiene que ver con efectos subjetivos, o con, sobre todo con efectos o con cosas más bien clínicas o médicas, y los últimos componentes vimos que aparecían muchísimo también cosas relacionadas con el cultivo, con el conseguir la planta, por lo que interpretamos que también es un tema como relevante para los usuarios. Y después hicimos el mismo procedimiento para un string representativo de sativas y para un string representativo de índicas. Y en este caso lo que hicimos fue también comparar con los efectos más reportados para cada una, y tomamos como control palabras tomadas al azar, 5 palabras tomadas al azar. Nos fijamos la similitud, está puesto al revés, de las 5 palabras más reportadas en los efectos, con las 50 palabras que se encontraban en cada uno de los componentes. Bueno, como control 5 palabras al azar, y vimos que estaban más relacionadas, o sea, que había una relación en la que eran mucho más similares las palabras tagueadas a los componentes que obteníamos de hacer el análisis semántico de los componentes, de los strings, que palabras al azar. Creo que fue un poquito rápido, ya estoy casi por terminar, pero bueno, mejor, nos quedamos tiempo. Después lo otro que hicimos fue pasarnos a analizar la parte de cannabinoides y de terpenos. Entonces, como les había contado, nosotros bajamos una base de datos de este paper que había caracterizado un montón de cepas, y a su vez teníamos los terpenos y cannabinoides para las 433 muestras que nosotros bajamos, que se correspondían con las cepas del IFLI, que tenían más de 10 reportes, el subgrupo que tenía estas muestras. Entonces, lo primero que observamos, y que esto es algo que viene pasando en el mercado de cannabis, es que cada vez como que se está maximizando la cantidad de THC en las muestras, y la mayoría de las muestras que nosotros teníamos correspondían al quimiotipo 1, que sería el que tiene 5 veces más THC que CBD. Lo mismo pasaba en las muestras al azar, en las muestras de ese trabajo, porque, bueno, serían datos consistentes. Sin embargo, cuando nos fijamos la variabilidad de estos datos alrededor en las cepas, son datos súper variables. Después lo que hicimos fue también armar los grafos para estas 183 cepas de SILABs. O sea, aquí armamos los vectores con los cannabinoides, y también nos fijamos en los módulos. Los módulos también generan 3 grupos separados, que tampoco se corresponden muy bien con la especie, pero bueno, esto de alguna manera pensamos que podría estar relacionado con estos quimiotipos que se describen. Y lo mismo hicimos para los cannabinoides. También encontramos que los datos que teníamos tabulados eran muy variables, que encontramos como 2 módulos marcados en los grafos. Y después lo que hicimos fue fijarnos sobre el espacio de los sabores que teníamos de los datos del IFLI para estas cepas, cómo se proyectaban los datos de terpenos, y sacar los módulos de ahí. Y ahí encontramos 3 módulos en lo que tiene que ver con el espacio de sabores. Por un lado se agrupaban los que son sabores intensos o cítricos, los dulces o más frutales, y un grupo de sabores más salados o dulces. Pero lo que nos pareció en realidad más interesante es que cuando hacíamos esto con los efectos, usando la información de los terpenos, también había una asociación en la que teníamos, lo que encontrábamos eran 3 módulos, en los que por un lado teníamos se agrupaban los efectos más estimulantes, por otro lado los más calmantes, y quedaban separados los efectos no buscados, que es parecido a lo que ya habíamos encontrado con
los taxolos, pero que pasaba también con el perfil de terpenos. Y bueno, entonces en general, como conclusión, lo que encontramos es que las etiquetas de sabores y efectos permiten una agrupación de las cepas y la clasificación entre especies con una precisión súper alta. Esto de alguna manera nos sugiere que las experiencias subjetivas reportadas por los usuarios se relacionan con la ascendencia de las plantas, o hay una suerte de relación entre los nombres o los que les ponemos y los efectos que van a tener las plantas. Encontramos que hay efectos y sabores que son consistentes y que están asociados a ser sabores más estimulantes o sabores más relajantes. Eso también es algo que se viene conversando desde hace un montón, de cuáles son los efectos, hasta qué punto tienen un impacto en los efectos subjetivos y la variedad de terpenos o de sabores que tienen las plantas. Nosotros encontramos un poquito esto emergió solo de los reportes de los usuarios. Y bueno, los reportes de los usuarios que se relacionan en forma bimodal, también en las experiencias, se parece un poco a lo que encontramos también con los grupos recuperados en efectos. Y después, respecto de lo que es el perfil químico de las plantas, bueno, el tópico principal de las narrativas libres representa los efectos subjetivos y propiedades terapéuticas, y por otro lado encontramos también tópicos que reflejan la relación con la adquisición, el cultivo y la compra de la planta, viendo, o sea, como que serían también datos de interés para los usuarios, o que podrían analizarse utilizando estas herramientas. Con los perfiles de cannabinoides pudimos hacer una clasificación entre los 3 quimiotipos que ya estaban reportados, pero también al poder generar un grafo y ver también estos 3 grupos, ese grafo que está generado con todos con el perfil de terpenos o de cannabinoides, también te permite analizar más dimensiones que solamente la cantidad de THC y CBD, y que también podrían estar vinculadas con estos 3 grupos que están como más reportados en la bibliografía. Y por último, que la agrupación de los efectos por su perfil de sabores reportados se recupera también mediante el perfil de terpenos. Bueno, no sé, creo que estuvo un poquito rápido, pero igual lo último conversamos. Nada, de nuevo agradecerles la invitación. Y bueno, estas son las personas con las que trabajamos particularmente en este trabajo. Carla Pravicini, Fede Samberland, Enzo Tagliasucci, Pau Carrillo y Andrés Ferrán. Y bueno, acá estaría ya el grupo entero del laboratorio, y bueno, también les dejo mis datos. Bueno, Laura, muchísimas gracias por la presentación. Y abrimos el marco de discusión o de preguntas. Si alguien tiene, o sea, o puede levantar la mano o desmutearse. Bueno, y todo esto nos costó 0 pesos. Son técnicas que se pueden usar para infinitas cosas. Infinitas cosas. No sé, decir, bueno, voy a agarrar todos los abstracts de los libros de economía, voy a clasificar a esos autores como, no sé, liberales, conservadores, lo que quiera, y poder, o sea, es como que es súper flexible, sirve para un montón de cosas, y nada, es gratis. Está bueno. También. Genial. No, yo tengo una pregunta, Andrés. Dale, Nico. No, a ver, esto de que esencialmente, de que por ejemplo vamos, a través de los sabores, vos hay una correlación con algunos tipos de experiencias. O sea, es una cosa que, por ejemplo, a los clubes canábicos y demás, por ejemplo, en Uruguay que existen, lo deben haber aprendido medianamente artesanalmente. No sé, quizás sería bueno tratar de ver si es posible conseguir datos de ellos para poder, no sé, para poder también testear esta hipótesis, no solo con la base de datos digamos,
del IFI, que es súper grande y súper potente, pero sí en algo que incluso le podría interesar a la industria nacional, digamos, porque incluso ahora se está hablando de que vamos a tener coffee shops en Cordón Sojo. Entonces me parece que es un tema interesante y quería saber si eso te interesa, si iniciaste algún contacto con Sí, súper interesante. gente para ir por ese lado. De momento no hemos charlado nada, pero es súper interesante porque aparte te da un control que Lilly tiene un montón de datos, pero en un club de cannabis tenés 50 personas, bueno, 40 personas que están consumiendo de la misma planta, plantada más o menos al mismo tiempo, podés hacer una caracterización química mucho mejor, porque te da un control mucho mejor y es muy fácil también conseguirlo, porque es un reporte que puede ser escrito, un montón de tags, no es como complicado de hacer. Y se puede mejorar infinitamente fácil. Aparte las capacidades para hacerlo en Uruguay están buenísimas, así que si tuvieran interés de hacer algo con los clubes de cannabis o mismo con las cepas que se venden en farmacias, yo encantada, súper feliz de poder dar una mano con eso. Me parece como súper importante y no es tanto trabajo ni tiene mayor costo, digamos. Impecable. ¿Alguno más con alguna pregunta? Sí, yo en realidad fui para el lado de la venta por farmacia. Me parece que una cosa que podría ser interesante es ubicarla. Supongo que lo que venden por las farmacias es relativamente estandarizado. Entonces, ubicarlo en esos mapas que ustedes están que construyeron, digamos, ¿no? A ver dónde se está ubicando lo que se está vendiendo como un commodity en Uruguay en la farmacia. Yo había pensado eso. Ahora que Nico dice esto, lo que se me ocurre como posible complicación para utilizar reportes nuestros es como el corpus ahí, estás medio embromado, ¿no? Porque hay corpus en español también para poder... eso quería preguntar. Sí. Porque, tiene como, funciona, viste que esto también tiene como toda una parte artesanal, de decir, no, esto quisiera tener que hacer. Tiene como toda esa parte, y en general en otros idiomas a veces funciona un poquito peor, pero hay varios, y bueno, yo la última vez que lo usé en español para algo muy chiquito pasó un montón, seguramente ya mejoró más, pero hay opciones. Está perfecto, entonces se puede hacer. Lo otro que quería preguntar es ponerle, ya, o sea, hicieron demasiadas cosas como para que yo me acuerde bien dónde iba la pregunta. No, perdón, yo fui medio rápido también, entonces, me entusiasmo y arranco y tengo que parar. Está perfecto, distintas cosas con distintas cosas, pero me preguntaba, cuando hicieron el bosque aleatorio, si vos reportás que tienen como buen poder predictivo, ¿no? Buena discriminación entre, creo que ahí la respuesta era la variedad, creo que. Sí. Ahí va. La pregunta sería, ¿saben cuáles son las variables que están determinando o midieron de alguna forma los efectos de las cosas? Para que lo tengo por acá, a ver. Sí, eso nos hincharon las orejas un revisor y lo hicimos. A ver si lo encuentro. O sea, nos quedamos con el feature importance de cada uno de los 5 cross validation, nos fijamos qué palabras salían. Y si me voy a encontrar por acá, no está acá. Debería estar por acá. Y bueno, pero mientras que lo encuentro, creo que eran como. Eran más o menos lo que aparecían en. Vuelven a aparecer también como efectos más relajantes. Era algo muy relevante para ustedes, evidentemente. O sea, no era parte del objetivo más importante, supongo. Sí, o sea, lo que queríamos sobre todo era ver si podíamos, desde las experiencias subjetivas o desde los datos reportados que están ahí como acumulados en la internet, sacar cosas que pudieran tener alguna utilidad para la clasificación, por un tema de que es que como que no hay ningún estándar, ningún tipo de estándar. Y los esfuerzos que se hacen a veces
No sé por qué no está acá. Creo que era una versión vieja del response. Insumen también muchísimos gastos, ¿no? Porque cuando uno hace como la caracterización química para 50 strain, ponele, no es algo que se pueda hacer todo el tiempo, no es algo práctico de alguna manera. Entonces lo que queríamos era ver si podíamos hacer algo que se pudiera extender. Déjame ver si tengo otro PowerPoint. Laura, no te preocupes, tampoco, Sí, lo tranquilo. mandás después. Dale, No sí, te sí. mandás, no hay problema. Sí, sí. Vale, perdón, me colgué. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una que posiblemente esté mal formulada, pero se me ocurre pensando en la pregunta de Nacho y eso, en lo que Uruguay cultiva. ¿Hay un factor económico para decidir entre una especie y otra para cultivar así, se podría decir a gran escala o en algo, o sea, en los clubes canábicos, si por algún lado quieren hacer dinero, o sea, se sabe a qué especie apuntar, que es más barata su producción o algo así por el estilo? Calculo que debe existir algo así, yo la verdad es que no sé. Ah, Es más, yo me enteré que existían toda esta tremenda variedad de strain un poco con este trabajo, porque sabía que eran un montón, pero no tantos. Y sí, deben tener, o sea, algunos son plantas más chiquitas, otros son más grandes, deben tener un rendimiento distinto. bueno. Sí, ¿cómo Uruguay llega a cultivar la que está cultivando? Esa es la pregunta que se me ocurre. Si hay un factor económico jugando. Bueno. Pero sí, por ejemplo, dentro del mismo strain la variabilidad de cannabinoides es grande de generación en generación o de las condiciones del entorno. Por eso mismo ponerle los que se plantan en Uruguay, los que venden, no tienen el nombre de una variedad, por ejemplo, porque no sé muy bien tampoco cómo son, pero ellos te dan un número de lote, una variedad y te reportan el nivel de THC y de CBD del lote, porque eso Claro, también les va variando. claro. Sí, me imagino con eso que decís de los cannabinoides, o sea, si lo muy variable, o sea, así como en otros cultivos es importante no sé, que el maíz sea grande, vamos a decir, para que rinda más, el cannabinoide acá es como lo central. Si eso es muy variable, hasta que no controles eso, no sé, supongo que al productor le debe gustar poder controlar exactamente, no sé, el Claro. nivel de cannabinoides que estás produciendo. Sí, hay como un foco súper grande puesto en lo que tiene que ver con cannabinoides. Nosotros lo que vimos es que también puede que el perfil de terpenos sea importante para determinar no solo la experiencia subjetiva, sino también los efectos terapéuticos. Entonces, capaz que se podría abrir un poquito más la cancha y caracterizar algunas otras cosas más que sabemos que son relevantes para predecir los efectos, por ejemplo. Eso me perdí. El terpeno lo asocié, es el sabor. No sé lo que quiere Sabores, decir sí, terpeno. sabores y aromas. Yo lo que me imaginé que eso, o sea, en la medida en que, yo qué sé, acá en la farmacia te vende una bolsa así. No tiene una bolsa, no me acuerdo ya ni de qué colores, pero no hay mucha diferenciación de producto como puede ser en el vino, digamos, ¿no? Que vos tenés que, Claro. si podés controlar que tiene gusto a tal cosa, capaz que te diferencias comercialmente y tenés una beta ahí. Sí, es que en el vino como que se caracterizan ciertas de estas moléculas que dan sabor para decir, bueno, un carnet tiene que tener entre tanto y tanto de esto. Y las Nacho, uvas ya son más o menos así. una cosa, perdón, eso que decís vos, no sé, en los clubes canábicos no se da la diferenciación. En general yo sé que plantan, por ejemplo, una cepa específica. O sea, plantan 50 plantas de tal cepa y eso es lo que van sacando. Y capaz que estaría bueno también para poder ver, bueno, cuál es el grado de variabilidad que tenés en cannabinoides de planta a planta y en el perfil de terpenos, poder ver cómo eso se asocia a los mismos encuentros de usuarios en el tiempo sería fantástico. Eso sería como lo ideal. No, un comentario, ¿no? El Estado vende híbridas con 70-30 con diferente porcentaje de sativa índica. Entonces, eso no te... Si bien es así, los cannabinoides te los miden por lote. Claro.
siempre vas a estar en la parte híbrida, digamos. Para un lado, para otro, pero siempre vas a estar ahí. Pero, o sea, por un lado tenés como tags de especie que son sativa, índica e híbrida, y se supone que serían como 3 especies originarias distintas. Y también hay lo que se llaman blends, que es como mezclas de sativa y índica, por ejemplo. De un strain de una sativa con un strain de una híbrida, de una índica, ponele. O sea, igual es medio discutido el tema de si sativa e índica significan algo realmente o ya no. Porque originalmente sí eran plantas que tenían como una morfología distinta, que venían de diferentes regiones, de las más de la zona árabe y otras más de Asia, y unas eran más chiquitas y regordetas y las otras eran más grandes, tipo arbusto, y después con todos los cruces es como que no se sabe muy bien si eso sigue teniendo, o lo que se propone es que eso ya no tiene ningún tipo de significado, pero de alguna manera quizá ese nombre, que antes era características fenotípicas de la planta, quedó más bien asociado a los efectos que generan los diferentes, porque se siguen usando, o sea, la gente lo sigue usando. ¿Alguna pregunta más que tengamos? Bueno, en caso de que no, Laura, te agradecemos mucho la participación. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, cualquier Muy cosa, buena. me avisan. Gracias, Laura. Sí, si me podés enviar la presentación, buenísimo, para así la hago disponible entre los participantes. Dale. Bueno, o sea, nos vemos el miércoles que viene a la misma hora, que va a hablar Diana del Callejo, de la Universidad de Veracruzana de México, imputación de datos faltantes, un caso de estudio con datos de panel. Bueno, nos vemos. Hasta la semana que viene. Gracias. Chao. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao.